Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Gloria a Dios. Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, verso 8. Amén. Cuando tengamos la cita, decimos amén, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora ustedes. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pueden sentarse. Es una pregunta, ¿verdad?, que hace Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ahí mismo en Lucas, que tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días, ¿verdad?, cuando venga Jesucristo de nuevo. Y dice allá en Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 11, en el verso 6, dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, dice, de los que le buscan. Pero dice el verso 6, dice: sin fe nadie verá al Señor. Es imposible, dice, ¿verdad?, agradar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Iglesia, Jesús no hizo esta pregunta, ¿verdad?, por casualidad, y no fue una frase decorativa, fue una advertencia profética de lo que va a pasar, ¿verdad? Porque Él vio un tiempo donde habría multitudes, pero poca fe. Él vio un tiempo donde habría religión, pero no había convicción. Él vio un tiempo donde habría apariencia, pero no poder. Y hoy, hermanos, esa pregunta sigue viva. ¿Hallará Dios fe en mí cuando venga? Esa es la pregunta que tenemos que responder, ¿verdad? Y hermanos, la paradoja de este tiempo, que hoy más que nunca, en todos los tiempos, hay más predicación que nunca. ¿Sí o no? Nunca ha habido tanta predicación. Nunca ha habido tanta enseñanza. Pero desgraciadamente, hoy, en este tiempo, hay menos fe. A pesar de tanta enseñanza y tanta predicación. Hoy, hermanos, hay más iglesias que nunca. El mundo está lleno de templos, de iglesias, sinagogas. Hoy, en estos tiempos, hay más acceso a la Biblia, hasta en digital, auditiva, al alcance. Pero desafortunadamente hay menos fe. Dice allá en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5 de que hoy hay apariencia de piedad,
pero niegan el poder de Dios. Esto es fuerte, iglesia. Podemos parecer cristianos. Me preguntaba a mi esposa acerca de ese tema del cristianismo. Por ahí me preguntaron también. La palabra cristiano solamente aparece 3 veces en la Biblia. Y la palabra discípulo aparece 200 y no sé qué tantas veces. Siento que el estándar, ¿verdad?, que Dios nos ha puesto no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Podemos aparentar ser cristianos y no vivir por fe. Dice Mateo 24:12. Aleluya. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, dice, se enfriará. Y cuando el amor se enfría, la fe también se apaga. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la Biblia acerca de estos últimos días. ¿Es preocupante, sí o no? Porque el Señor, hermanos, no vino por su iglesia en los tiempos donde había más fe. El Señor va a venir en este tiempo, así dice, como en los días de Noé. En los días de Noé, hermanos, esa gente no creía en Dios. Rechazaron a Dios. Dicen que solamente pensaban, ¿verdad?, dicen que se casaban en embriagarse y no sé qué tantas cosas hacían. Ese era su pensamiento. Hoy es igual. La gente solamente piensa en sí mismo, ¿verdad? Hermanos, debemos nosotros de analizar, ¿verdad?, lo que Dios nos está hablando. Esta parábola que está hablando aquí, donde sacamos la cita, habla de una búsqueda persistente, ¿verdad?, de una viuda, dice, que quería justicia. Y Jesús se refiriendo, hermanos, a que no debemos dejar de orar en todo tiempo, sea cual sea la circunstancia. Mi fe no depende de las circunstancias. Hay personas que llegan a las iglesias y porque alguien los vio feo ya se van. Mi fe no depende de las personas que están en la iglesia. Mi fe no depende de la alabanza. Hay personas que dicen, hoy no estuvo buena la alabanza, hoy no me sentí bien. Mi fe no depende de la alabanza. Mi fe depende de que yo sé que Dios existe y que Él va a cumplir sus promesas sobre mi vida. Hermanos, imagínate, Pedro fue encarcelado, latigado, golpeado, humillado, perseguido, y no por eso iba a desistir, porque su fe no dependía de todo eso. Él sabía a quién servía. Y Pedro comenzó, hermanos, cuando caminó sobre el agua, él creyó en lo que le dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y fue. Y caminó sobre el agua. Imagínense ustedes esa osadía de Pedro. ¿Cuál fue el problema? Dejó de ver a Jesús y volteó a ver la tormenta, ¿verdad?, las olas, y se hundió. A veces
Así nos pasa, dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver a las personas. Dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, la fe inicia con una palabra, pero se sostiene con una mirada fija en Jesucristo. Dice Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. La mirada tiene que estar en Jesús. Y no debemos quitar la mirada de ahí, sea cual sea las circunstancias, y tenemos que orar sin desmayar, porque sabemos, ¿verdad?, que el que nos sostiene y el que responde a todo lo que necesitamos es Dios, no las circunstancias, no las personas, es Dios. Él nunca dice va a permitir que alguien que confíe en Él sea avergonzado. Confía en Dios, dice, con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Muchos empezaron bien, pero se están hundiendo porque dejaron de mirar a Jesús. No fue el viento, no fue el mar, fue la duda lo que hizo que cayeran o que se hundieran. La fe que Jesús busca no es una fe emocional o pasajera, es una fe firme. A veces Dios no nos contesta a la primera y muchos claudican y dicen, Dios no me quiere, no me hace caso, ¿para qué voy a buscar un Dios así? Y se desesperan y claudican. Y a veces Dios guarda silencio para probar nuestra fe. ¿Qué hizo esta viuda? ¿Cuántas veces fue a buscar a ese juez injusto? Fueron muchas veces. Hasta que ese hombre dice que ni temía a Dios y que era una persona injusta, le hizo justicia. Dice el Señor, si ese juez injusto hizo justicia, cuanti más yo, dice el Señor. Y a veces oramos una vez y porque el Señor no nos contestó luego ya nosotros claudicamos. ¿Qué tipo de fe es esa? Tenemos que orar sin parar hasta que veamos la mano de Dios. A mí me ha tocado ayunar hasta 40 días. Y al número 40 ahí está la contestación. Nuestra oración tiene que traspasar los problemas. Pero imagínate una fe débil, ¿hasta dónde puede llegar? Es como cuando alguien corre un maratón y no está preparado. Correrá 1 kilómetro y se cae y se va a caer. Nuestra fe tiene que ser de 40 kilómetros o más. Pero a veces claudicamos muy fácilmente. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es fuerte, es una fe débil. Y queremos que Dios esté a nuestro contentillo, ¿verdad? Que a veces vemos a Dios como si Él estuviera a nuestro servicio. Y me tiene que contestar cuando yo digo, no, hermanos, Él es soberano. Y Él lo va a hacer en tiempo y forma. Él nunca llega tarde, Él llega a tiempo, en el momento preciso. Y Él sabe lo que a ti te conviene. Y hay veces que no te va a contestar porque estás pidiendo para tu conveniencia, para tus deleites. Jesús no busca una fe emocional. Él está buscando una fe perseverante. Dice en Lucas 18:1, dice, es necesario orar
siempre dice, y no desmayar. A ver, antes de preguntar si hallará fe, ¿de qué habló Jesús primero? Habló de perseverancia, ¿sí o no? Él primero habló de perseverancia, antes de preguntarse si hallará fe en la tierra. Porque la fe verdadera, hermanos, ora sin rendirse. La fe verdadera cree sin ver. La fe verdadera permanece sin resultados inmediatos. Esa es la fe persistente. La fe que cree que Cristo va a contestar. Hermanos, cuando un agricultor siembra una semilla, luego que la sembró va a nacer. ¿Y cómo sabe él, verdad? Él está sembrando, pero ¿cuál es la fe de esa persona? Ya se está imaginando la milpa con los elotes y ya está visualizando su cosecha. Así tiene que ser nuestra fe cuando oramos. Pero muchos cristianos oran un día y si no pasa nada, se rinden. El agricultor siembra la semilla y le sigue regando, sigue le echando abono, le sigue limpiando porque sabe, está convencido de que va a tener fruto. Así es nuestra oración. Un día, al otro día, al otro día, al otro día, hasta que vea los resultados. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios. Esa es la fe que quiere hallar Dios cuando Él venga. Una fe que sea inamovible. Una fe que traspase, que mueva montañas. No una fe débil. No una fe susceptible. Eso no es fe. Eso es emoción. El peligro de perder la fe, hermanos, dice Hebreos 10:38. Dice, si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. A veces este texto, ¿verdad? Esta frase se nos hace que no hay problema, porque la estamos aplicando a esta forma de vida, a nuestra mente. Pero ustedes saben lo que es desagradar el alma de Dios. Si la Biblia dice que tenemos que ser agradables a Dios, no desagradables. Imagínate que tú desagrades a Dios. Es terrible, de verdad que es terrible. Y dice que aunque retrocede, no agradará a su alma, dice. Dios no se agrada del que empieza. Dios se agrada del que permanece a pesar de las circunstancias. De ese se agrada Dios. De los altibajos, de las situaciones difíciles, y ahí está. Vinieron vientos, tempestades, y ahí está. Hubo problemas, hubo situaciones difíciles, y ahí está de pie firme. Esa es la fe que Dios premia y que galardona. Porque la mirada tiene que estar en Él. Inamovible. Hermanos, el pueblo de Israel, Dios abrió el mar, Dios les envió maná, les dio agua en el desierto, ¿sí o no? ¿Hubo falta de milagros? No. Y aún así ellos dejaron de creer. ¿Qué pasó ahí?
Dice Hebreos 3:19 que ellos no pudieron entrar por causa de incredulidad. No entraron por la incredulidad, quedaron en el desierto. No fue falta de promesa, fue falta de fe. Hay gente que no verá lo que Dios prometió, no porque Dios falló, sino porque dejaron de creer. Hermanos, Santiago 1, ¿qué dice? Versos 6 y 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues, ese hombre dice que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable, dice, en todos sus caminos. La fe muere cuando alimentas la duda. La fe muere cuando vives en pecado oculto. La fe muere cuando dejas de orar y te enfocas solo en lo visible. La fe no se pierde de un día a otro. Se enfría poco a poco. Hermanos, Romanos 4:18 dice que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuántos años tenía Abraham? 90 años, ¿verdad? ¿Y Sara? 80. ¿Amén? ¿Y qué le dijo el Señor? Que iba a tener un hijo, ¿sí o no? Su cuerpo decía que no. El cuerpo de Sara decía que no. Pero él creyó. Y hermanos, eso es una fe madura. Dios se mueve en lo imposible. Donde tú dices no se puede, Dios dice sí. Todo es posible, ¿verdad? Cuando creemos en Dios. ¿Amén? Imagínense ustedes esa gente que estuvo parada al frente del Mar Rojo. Esa gente se podría imaginar que el mar se podía abrir y podían caminar en seco. No. A las leyes de la física eso es imposible. Y el mar se abrió y ellos caminaron en seco. Amén. Ese es Dios. Se mueve en lo imposible. Hermanos, el Espíritu Santo nos está confrontando hoy. Hay veces, hay gente, ¿verdad?, que antes creía más, que antes oraba más, que antes dependía más de Dios, pero algo pasó y su fe se enfrió. Dejaron de buscar a Dios con la misma intensidad. Dejaron de buscar a Dios con el primer amor. Dejaron de orar con la misma intensidad que antes. De estudiar la palabra. Dejaron de hacerlo. La Biblia dice que Dios va a galardonar a quienes. A los que perseveren, a los que le buscan, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dice el Señor, si te levantares de mañana y si escuchares su voz, si lo buscares de todo corazón, Él se despertará, dice, por ti. Amén. Si tu principio fue pequeño,
Dice, yo lo haré grande en sobremanera, dice el Señor. Gloria a Dios. La respuesta depende de ti. ¿Con qué intensidad, con qué fe buscas a Dios? Y a veces le echamos la culpa a Dios. Y resulta que somos nosotros. Dice que Él va a galardonar, ¿verdad?, a aquellos que le buscan de todo corazón. Amén, gloria a Dios. La pregunta es, hermanos, ¿tu fe te está dando resultados? Porque ahí es donde comprobamos nuestra fe, en los resultados. ¿Te está dando resultados esa fe que tú tienes ahorita? Amén. ¿O solamente crees cuando ves? ¿Te rindes rápido? Porque cuando Cristo venga no va a buscar excusas, va a buscar fe. Eso es lo que Cristo va a buscar. Y ese día no va a importar cuánto sabías de Biblia. Ese día no va a importar cuánto cantabas o cuánto aparentabas. Lo único que contará es si verdaderamente creíste en Él hasta el final. Amén. Y si tu fe fue inamovible, eso es lo que va a contar. Me podrás decir lo que quieras. Me podrás dar miles de excusas. Pero al que tenemos que convencer es el que nos va a llevar. Amén. A mí no me vas a convencer. Es a Cristo al que tienes que convencer. Amén. A veces tenemos muchas excusas para fallarle a Dios. Muchas excusas para no asistir, para no servir o para no buscar a Dios. Pero todas tus excusas y el motivo de tus excusas se van a quedar aquí. Y tú te puedes quedar también. Honra a Dios con tu fe. Amén. Honra a Dios con tu vida. Lo más importante no lo tienes aquí. Tu vida no va a ser aquí. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos pasajeros solamente por este mundo. Nuestra vida no está aquí, está con Él. Esa es nuestra vida. Y a veces nos aferramos a las cosas de aquí. Aférrate a Dios con todo tu corazón. Amén. Y la pregunta sigue abierta: ¿hallará fe Dios en ti? Esa es la pregunta. ¿Podemos sobreponernos, hermanos, a esa fe que tenemos ahorita? Sí. Dice la Biblia que si tú le buscas de todo corazón, lo vas a encontrar. Amén. Y Él te va a ayudar, Él nos va a ayudar. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús: ayuda a nuestra incredulidad. Y Jesús lo hizo. Así que es decisión de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Todos de pie. Vamos a... Cierra tus ojos. Olvídate de tú y Dios nada más. Dile al Señor: Señor, ¿qué tipo de fe tengo, Señor? ¿Cómo está mi fe hoy delante de ti? Porque yo vine aquí, Señor, y no quiero que mi fe sea emocional o que esté condicionada a ciertas cosas, Señor. Yo quiero que mi fe sea real, que verdaderamente crea en ti con todo mi corazón, que todo mi entendimiento, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo, bendito Dios, se aferre a ti, Señor. Que todo dependa de ti, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Hoy vengo delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces he dudado, pero hoy algo cambia, Señor. Hoy está cambiando algo aquí en mi corazón.
Y declaro en el nombre de Jesús que toda incredulidad se rompe. Hoy toda duda se cae. Todo espíritu de inestabilidad se va. Y hoy se levanta una fe firme en tu pueblo, en tu iglesia. Una fe que no retrocede. Una fe que no depende de emociones. Una fe que resiste hasta el final. Señor Jesucristo, cuando tú vengas, encuentra fe en nosotros. Aunque no veamos, creeremos. Aunque no entendamos, confiaremos. Y aunque todo se oponga a Dios, permaneceremos. Declaramos una iglesia firme, una iglesia llena de fe, una iglesia que no se rinde. A pesar de las circunstancias, siempre nuestro corazón estará confiando en ti, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. El trono de mi corazón te
Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Afirma nuestra fe, Señor. Haznos oidores acerrizos de tu palabra, Señor.